Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marisol y agradezco que nuevamente me acompañen el día de hoy para platicar de distintos temas de ciencia espiritual, alquimia, misterios y esotérica en general. Ya sea que me estén escuchando en el canal de YouTube o en la plataforma de Spotify. El tema del día de hoy les comentaba la semana pasada que va a ser un poquito más extenso y es un misterio que a mí en lo personal me gusta mucho porque desarrolla distintos arquetipos y amplía sobre varios temas que vamos ya a ir platicando aquí en el canal. El tema es el misterio de Gólgota como la conciencia crística, ese impulso cósmico del amor. Me he encontrado en YouTube, sobre todo, ya videos sobre el misterio de Gólgota. Realmente no los he querido ver porque quise plasmar yo mi propia interpretación, mi propia idea que tengo de este misterio y compartirla y después nutrirme de otros videos que también yo les animaría a que lo hagan porque parte de nuestro desarrollo, de nuestro discernimiento es poder nutrirnos de distintas fuentes, de distinta información. Yo el enfoque que le estoy dando a este tema es desde la antroposofía, ya que a partir de este concepto del misterio de Gólgota, de la conciencia crística, me gustaría profundizar en algunos impulsos específicos que considero que son importantes en lo que estamos viviendo actualmente. Es el impulso de la conciencia crística, de Ahriman o Satán y de Lucifer. Este misterio en particular considero que es un evento cósmico increíble. Es un evento que, bueno, a nosotros no nos tocó presenciar, o por lo menos en esta vida no, pero es un ritual de luz. El misterio de Gólgota permitió que la humanidad fuera testigo de un ritual cósmico donde se ancló la conciencia crística en esta esfera, pero es un espejo de principios e impulsos que habitan en densidades elevadas, es decir, fue una réplica de rituales de luz que se llevan a cabo en las esferas elevadas y traídas aquí a la materia, con la intención de poder anclar cierta información y conocer en la materia el impulso del amor, el impulso puro del amor. Pues bien, para la antroposofía, el canal en general tiene esta línea. Tiene esta línea de tener muchas bases de la antroposofía, la teosofía y de otros místicos que han nutrido como esa información que yo comparto con ustedes. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es la antroposofía? Yo considero que esta doctrina, esta disciplina, sería ese acto, ese canal donde el hombre puede conectar con la sabiduría que habita en él. Ese es el principio de la antroposofía, conectar de manera directa con esa sabiduría que habita y donde habitaría en el corazón, purificada por la mente. Es aquel velo que cubre lo que habita en el corazón, como se especifica en este texto del que estamos hablando, el amor a la sabiduría. Pero el amor es un impulso primario conectado a la fuente misma. Es un acto primordial, por ello todo lo que nace a través del corazón y de allí se expande, llega hacia las esferas altas, es decir, yace del corazón. Ahí es donde todo impulso es un reflejo de la materia, o sea, de nuestros chakras bajos, pero si lo vemos a través de ya las esferas elevadas, los chakras altos, el impulso primario nacería del corazón y de ahí se purifica y sube a las esferas sutiles, a las esferas etéricas, y tiene su representación en la materia, es decir, también en los chakras bajos, en los 3 primeros chakras.
Nosotros aquí en la materia lo experimentamos con dualidad. De allí es que el amor tiene esta dualidad que también se polariza y parte de impulsos como el de Ahriman, que, bueno, aquí me gustaría ampliar un poco, porque polaridad, recordemos que hay un principio que habla de ello y es la polaridad negativa y la polaridad femenina. Yo en el canal lo estoy tomando polaridad negativa como la masculina y la positiva la femenina. Entonces, Ahriman o Satán estaría representando la polaridad negativa o masculina de esta dualidad, de este impulso cósmico del amor, de la conciencia crística, y Lucifer, la polaridad femenina o positiva, que junto con la conciencia crística, o sea, Cristo, son una tríada a balancear aquí en la materia, habitando en el corazón, es decir, el portal que nos da acceso a los mundos superiores. Bueno, esto fue como una introducción, pero espero que este video sea mucho más general, es decir, sí tomaré conceptos de estos impulsos, de estos 3 impulsos de la tríada, pero ahondaré más en el misterio de Gólgota en sí, que, como platicábamos, explica el acto del amor cósmico o habitar la conciencia crística, que muchas veces ha sido distorsionado por el dogma en sí. O sea, en la actualidad podemos ver que hay un sinfín de dogmas traducido a religiones, a prácticas, que se alejan en sí de lo que realmente representa la conciencia crística o el impulso cósmico del amor. Por ello, es que lo voy a hacer como general, ampliando más sobre el misterio. Y también hay que considerar que los mismos místicos se pueden perder en la contemplación de la misma información. Se han perdido en contemplar el misterio, el tratar de traducirlo, de entenderlo con la mente, de focalizarse en él sin experimentarlo, sin experimentar el acto en sí en sus corazones. Eso es una prueba muy fuerte en los místicos, porque podemos hablar de algo, pero no precisamente experimentarlo, no tener esa coherencia. Por ello es muy importante, sí, entender los conceptos, pero sobre todo llevarlos a cabo, que exista una coherencia entre lo que es y el poder aplicarlo. No solamente como quedarnos atrapados en la esencia de la energía, en la esencia de los misterios, en la esencia de las cosas. Considero que sería muy importante entender el principio de causa y efecto, porque a veces entendemos que por hacer algo recibiremos lo mismo o que su efecto será el mismo. En el caso del amor, esto es muy difícil de deshilachar, de entender, porque pensamos que si nosotros obramos con amor, recibiremos lo mismo. Si nosotros obramos con ciertas actitudes, recibiremos lo mismo. Sin embargo, el principio no aplica sobre ello. Es decir, yo realizo algo y tendrá un efecto con el que eventualmente me encontraré. Pero el amor es muy específico. El amor nosotros lo conocemos aquí en la materia como una emoción. Sin embargo, es un impulso cósmico, primario, elevado, de altas esferas, donde el punto máximo es el amor desinteresado, es decir, obrar desde el amor por lo que estoy haciendo sin esperar algo a cambio. Esto es muy delicado porque hay una línea muy frágil donde podemos creer que solo tenemos que hacer actos de amor hacia los demás, poniendo en riesgo nuestro propio bienestar. Eso no es amor. Nosotros, para poder emitir amor, debemos conocer el amor primero, en nosotros. El amor es de adentro hacia afuera y por ello debemos habitarlo para poder compartirlo. Ampliando un poco más sobre esto de la causa y efecto,
Este principio permitiría que eventualmente nosotros nos encontremos con la energía del mismo grado que el acto, pero no, no que lo que nos motive sea recibir. Es decir, no hacer algo pensando en que voy a recibir algo a cambio. Un ejemplo sería, yo voy caminando y veo que una persona está lastimada. Mi impulso, si yo habito el amor, si yo tengo amor en mi corazón, sería poder ayudarlo sin ponerme en riesgo. Poder tal vez ayudarle a levantarse porque se lastimó, ayudarlo a saber si está bien, pero no hacerlo porque quiero tener buenos actos o hacerlo para sentirme mejor conmigo mismo y llenar mi ego, o hacerlo para tener mi acto de caridad en el día, porque eso estaría perdiendo la esencia en sí del acto. Lo que debe de nutrir estos actos de amor es el propio corazón, es decir, habitar el amor en nosotros mismos. El amor partiría de hacer actos de amor auténticos, es decir, no tomando un rol de víctima o pasar sobre nosotros mismos, sino reconocernos y compartir lo que nosotros somos en sí. Si yo soy el amor, si yo habito el amor, podré compartir ello. Si yo me amo a mí, podré compartir amor con los demás. Y una vez que este amor sea purificado en el corazón, se convertirá en algo más allá de la distorsión que existe en la materia de revisar las cosas bajo nuestros propios intereses. Se convierte en un acto místico. Nuevamente, el amor sería el sol moral, es decir, el sol tiene la connotación o la simbología de lo que somos, de nuestra personalidad mística, de nuestra esencia en sí. Por ello, sería nuestro sol moral, donde orbitamos y del que parten o habitan distintos impulsos secundarios, siempre dirigidos al conectar o a conectar con el impulso cósmico del amor. Esto lo estoy haciendo como en una cuestión muy filosófica, pero al final es regresar a los impulsos primarios, purificar el acto del amor. No el amor como lo conocemos, sino purificarlo en una alquimia aquí, en nuestra piedra filosofal. Quise hacer como un preámbulo de el amor, porque tiene mucho peso y mucho sentido en el misterio de Gólgota en sí y en lo que es la conciencia crística. Pero ya entrando a lo que se refiere al misterio como tal, considero que hay que diferenciar que en la antroposofía no se ve la figura de Dios como un ente o ser omnipotente, ya que eso le quitaría la facultad de la libertad del libre albedrío, pero sí se percibe como un ser omnisintiente, es decir, que sería aquello a lo que todos aspiraríamos como humanidad para poder reflejar la semejanza con Dios. Dios no puede ser omnipotente porque no puede ser y decidir todo. Sin embargo, sí puede ser omnisintiente porque está conectado con el todo. Y por ello, en distintos textos se hace alusión a que somos a semejanza, imagen y semejanza de Dios. Porque al ser omnisintiente o omniconsciente, estaríamos siendo un espejo de lo que es este impulso de la singularidad de Dios. Esto lo podemos ver desarrollado en el libro del Génesis, del cual se habla en la Biblia. Pero esto sería más a manera de explicar que somos un diseño divino que refleja el cosmos. Cada parte de nosotros, interna y física, es un diseño que llevó eones de tiempo y que está reflejando, siendo un espejo de lo que hay allá en el cosmos. La forma de nuestros ojos, que es un espejo de nuestra propia conciencia, de la conciencia superior de Dios, la singularidad,
de las mismas nebulosas que existen en el universo, nuestros 5 dedos, que son un espejo de las razas que hemos desarrollado a lo largo de las eras cósmicas aquí en esta esfera, es decir, de las razas atlantes, de las razas de Lemuria, de la raza que habitamos actualmente, nuestros 2 ojos que evocan la dualidad, o 2 lóbulos cerebrales, 2 oídos que nos marcan que estamos en dualidad. Estamos habitando la dualidad para cruzar el umbral de ella y poder acceder al corazón, purificarnos y elevarnos en las esferas altas. Pero aquí en la materia primero debemos entender la dualidad, comprenderla, integrarla a través del ego y con ello ascender. También otro ejemplo sería el corazón. Tenemos un corazón como espejo de la conciencia crística. Todo esto sería un ejemplo de cómo somos ese reflejo del cosmos. Ya entrando un poco más en conceptos, Ahriman estaría representando el impulso del poder, es decir, la mente en distorsión, y sabiduría, o más bien Lucifer, sería la sabiduría, pero distorsionada, es decir, las emociones que se distorsionan. Estos 2 impulsos emanan como impulsos para poder desarrollar el discernimiento, pero que al alumbrarlos e integrarlos y tenerlos en balance, se convierten en la conciencia crística, la ciencia espiritual. Integrar la mente y el corazón, no separarlos, porque es parte de la purificación del corazón el entender estas dos fuerzas e integrarlas, porque aquí en la materia las tenemos en distorsión y por ello las podemos ver reflejadas en impulsos, en Ahriman y en Lucifer. Ahriman, de hecho yo creo que voy a poner una imagen, ya ven que me gusta como poner, desarrollar formas, pero aquí lo voy a hacer. Ahriman estaría representando la polaridad masculina, el demonio negro, el poder en la mente pero distorsionado, perdido en la mente. Es aquel que asedia o que cae en la asedia, que sería la pereza, la codicia y la pérdida del espíritu. Y Lucifer desarrolla la polaridad femenina o el demonio rojo, es decir, perdernos en las emociones. Y se le llama superbia, es decir, estar atrapada en el orgullo, la ira, el dolor o la pasión. Digo atrapada no porque sea exclusivo de las mujeres, pero hablando de impulsos, porque también nosotros podemos estar atrapados en ambas caídas de conciencia, en ambos impulsos, no solamente por ser mujer en el luciférico o por ser hombre en el ahrimánico o satánico. Podemos caer en ambas caídas de conciencia. Por ello me gustaría desarrollar que el impulso es el espíritu en sí. Ustedes podrían decir, bueno, que es un impulso, ¿no? Porque te refieres al impulso crístico, al impulso ahrimánico, al impulso luciférico. El impulso sería eso, el espíritu de las cosas, la mecánica que mueve algo, y no literal, sino lo que está detrás, la esencia en sí de las cosas, un impulso primordial. El impulso primordial sería la conciencia crística, el amor, y al caer en materia se dualiza y yacen estos 2 impulsos secundarios, que es el luciférico y el ahrimánico o impulso de Satán. Por ello, el impulso crístico sería el acontecimiento cósmico que dio al cristianismo, pero no como religión. O sea, el cristianismo me refiero al que habita la conciencia crística. Dio la posibilidad de integrar el concepto de Cristo, es decir, la paradoja del amor. Poder entender en carne propia, en la materia, esta paradoja cósmica y verlo como el impulso del todo.
Entonces, el misterio de Gólgota hace relación a un ritual de luz, donde podemos ver desarrollado a través de una figura que es el Cristo, en este caso Jesucristo, porque habitó a través de un maestro ascendido que es Jesús, pero llamado Jesucristo, y tuvo 3 fases. El proceso de encarnación, es decir, el ritual al que se pudo anclar a un cuerpo físico, a un cuerpo en esta densidad, esa luz y encarnar. La pasión, que fue el proceso una vez que ya fue bautizado este Cristo, este Jesucristo, y comenzó ahora sí su preparación hacia la pasión y el ritual de sangre y la resurrección, es decir, la ascensión. Estos 3 puntos serían el proceso de Cristo, no de Jesús como lo conocemos, sino del Cristo, que en este caso fue Jesucristo. Es importante ver que aquí nos referimos a impulsos que dieron pie o que dieron paso a este ritual alquímico o a este ritual cósmico que pudimos presenciar aquí en la Tierra. Pareciera como un acto de crueldad y de dolor o de representación de nuestra propia caída de conciencia. Sin embargo, también tuvo su esencia de amor. Más allá del dolor, es un ritual de luz donde pudimos ver un proceso de ascensión del impulso crístico y el poder anclar lo que es la energía del amor cósmico para poder entenderlo en esta densidad y poder ascender a la siguiente, a la 4ª densidad, el corazón, la conciencia crística. Primero, habitamos 3 densidades, nos graduamos, habitamos la marca de la bestia. Bueno, no habitamos, sino pasamos la marca de la bestia y de ahí podemos subir a la 4ª densidad, que es el corazón, la conciencia crística. Nosotros en la actualidad estamos en el proceso de ascensión hacia esa esfera energética, hacia ese chakra, hacia ese impulso de la conciencia crística. Por ello es que de ese misterio de Gólgota hace 2023 años hacia la fecha, hemos comenzado nuestro propio proceso como colectivo para poder ascender. Pues bien, vamos a entrar ya al misterio en sí. Y el amor no es algo que llega progresivamente, así como en la era de Lemuria. Por ejemplo, voy a desarrollar un poco más aquí. En la era de Lemuria, nosotros como esfera, como colectivo, integramos la energía femenina. Veníamos de un impulso primario, de unas eras de polar e hiperbórea, donde habitamos como un tipo de anemas, como unos seres un poco más unicelulares, un poco más integrados de luz. Era otra consistencia de las conciencias que habitaban. En estas eras se hace representación del impulso primario o el chakra raíz, y al avanzar hacia Lemuria empezamos a integrar la polaridad femenina, el sueño, el colectivo. En Atlantis avanzamos hacia integrar la polaridad masculina, el patrón, integrar modelos, el reconocimiento de nosotros como individuos, y la era actual estaríamos en el proceso gradual que nos llevaría a integrar el impulso crístico. Es decir, ya pasé la materia, integré las polaridades, me gradué de la marca de la bestia, de reconocer más allá de la distorsión, de discernir, y ahora puedo ir al portal, a la cámara de los secretos, al corazón, y allí reconocer y purificar el impulso primario, el impulso cósmico primordial,
que el corazón sería un portal que nos da acceso posteriormente a los reinos superiores. Pero ahora es momento de poder trascender las primeras 3 esferas y poder acceder a la cuarta, al corazón. El misterio de Gólgota, para resumir, como decíamos, es ese ritual de luz que conjuró dicho impulso. Tenía que conjurarse el cielo en la tierra. Y este ritual de luz fue ese proceso de conjurar este impulso en la tierra a través de 3 puntos, que ya los describimos, pero voy a ampliar un poquito más. La encarnación, que sería el impulso en sí, a través del cual un maestro que pueda tolerar esa cantidad de luz o que esté preparado, que sea un místico, en este caso fue un maestro ascendido y un místico proveniente de una esfera, de la esfera de Venus, que es una esfera de sabiduría, que es una esfera que se ha graduado, que ha logrado integrar sus arquetipos, y de esta esfera se integra aquí a la materia este maestro de luz que habita en un pueblo místico, en un pueblo de místicos, de magos, de reyes, que son los esenios. Este proceso, esta primera etapa, es la encarnación. La encarnación de Jesús, que nos narran en la Biblia, en distintos textos, como que buscaron la estrella, que buscaron cómo estaban posicionadas las estrellas en ese momento, los 3 reyes magos o los 4, que son realmente reyes, era el nombre que se le daba al que podía traducir los soles, al que podía viajar entre soles. Por ello eran reyes o místicos, los reyes magos, y ellos eran los encargados de buscar el portal de luz donde se iba a poder anclar esta conciencia en materia. Ya en algún video más adelante ampliaré sobre esto, que fue el proceso de la encarnación, de lo que representa el Espíritu Santo, etc. Pero esta fase es ese momento donde se encarna la conciencia en la materia. La siguiente es la pasión, el proceso de purificación e iniciación del mismo místico. Él comenzó una vez que recibió el bautismo, que es un ritual de agua que tiene un significado. Comenzó sus 3 años hasta los 33 que fue crucificado, y realizó distintas pruebas en el desierto de Gobi, en el desierto que se encontró con la polaridad de Lucifer. Todo este proceso fue una purificación e iniciación como místico para probarse a sí mismo, y es una alegoría de esas iniciaciones que nosotros tenemos en la vida para poder cruzarlas, discernir e integrar más bien información en nosotros. Y la resurrección, que sería el proceso de ascensión. El proceso de ascensión sería la alusión a cuando podemos entrar al portal del corazón y ascender a los reinos superiores. Regularmente leemos en los mismos textos bíblicos, que son lo más cercano que pudiéramos de repente tener en casa, como textos místicos o los que muchos podemos conocer hasta por la educación que recibimos en casa. Pero en estos textos, que sí pueden tener omitidas ciertas partes, pero que son lo más cercano que tenemos a estos textos místicos, donde amplía o amplifica sobre esta información. Ahí se habla que Jesús se sacrificó por nuestros pecados, pero a nivel místico esto haría alusión a que el impulso de Lucifer, que habita aquí en la materia en sí, en la esfera, como la perdición de nosotros mismos, esa caída desde la polaridad femenina en nuestra conciencia, y al perdernos en nuestras emociones, perdernos en nuestra propia sabiduría, nos cae un velo. Y ese velo es como un descenso de nuestra conciencia, un descenso hacia la penumbra, hacia nuestro inframundo, y es perder nuestras alas.
Por ello, Lucifer, en la simbología, en la mística, se le conoce como el ángel caído, aquel que perdió sus alas de la sabiduría. Recordemos el impulso de Mercurio, el mensajero, el que habita la sabiduría y tiene alas, porque es el mensajero de la sabiduría, lo pone al servicio. En este caso, Lucifer, que es la sabiduría que habita aquí en la materia, en nosotros como conciencias, pierde sus alas y cae un velo en ella. Y digo ella como conciencia. Pero el misterio de Gólgota no sería para como retirar los pecados, como este proceso de se sacrificó para purificarnos, para quitarnos los pecados, sino sería contrarrestar el impulso de la pérdida o caída y recordar quién somos como individuo y como colectivo, a través del amor, del impulso de Cristo, que es habitar la esfera del corazón, la cuarta densidad, el integrar las dos polaridades, pero en balance, haberlas trascendido y haber salido de la ilusión, haber retirado el velo, haber recordado quién eres, más allá, recuperar tus alas. Pero todo esto en balance, es decir, habitar el impulso primario, pasar por el colectivo, crear tu individuo y no perderte en él, y llegar a la cámara de los secretos, el corazón, que es el portal. Aquí puse 4 puntos que considero importantes en este misterio. 1. El proceso de encarnación material de Jesús de Nazaret o el Cristo es este proceso donde comienza el impulso crístico, que proviene, como platicábamos hace un momento, de un maestro que habita en nuestro sistema solar, que habita una esfera que se ha graduado, una esfera de sabiduría como Venus, una esfera de agua, por ello la alusión al agua, por ello la alusión a las Marías, porque las Marías eran esas sacerdotisas que tenían los conocimientos místicos, el conocimiento alquímico, para poder traer y habitar y encarnar a esa conciencia, la María, la Madre de Cristo. Y este maestro de Venus tuvo una vida ritualística a través del pueblo de los esenios, todas sus prácticas desde que él nació, cómo nació, lo que él vivía, el portal de Belén, donde nació, los 3 reyes magos o místicos o astrólogos que los buscaron. Pareciera una historia, sin embargo, era un pueblo, los esenios, que estaba habitado de místicos, que traían esta información de misterios, de conocimiento, porque ellos sabían que en algún momento tendríamos que conjurar la conciencia crística en la tierra. Y esa era su encomienda, resguardar misterios y en su momento el poder habitar o traer este conjuramiento aquí en la tierra, encarnarlo. Otro punto importante es que a los 30 años Jesucristo fue bautizado. Esta es una representación de una iniciación en el agua, una iniciación de purificación, lo cual hace mucho sentido porque el elemento agua está ligado a las emociones, es decir, al corazón y al chakra corazón, por lo tanto, a la cuarta densidad, que es el sentido de la conciencia crística, es donde habita la conciencia crística y la intención de poder regresar al impulso cósmico primordial del corazón. El tercer punto sería que allí Cristo, o a partir de allí, Él recibió esta iniciación y recibió el impulso crístico. Es como si este bautismo o este ritual de agua hubiera integrado el impulso crístico en él, que hasta el momento no habitaba como tal. O sea, él vivió una vida relativamente normal y en ese momento integran el impulso crístico a su cuerpo de luz, a su cuerpo físico, a todos sus cuerpos, y lo habita 3 años, hasta el momento donde comienza la pasión. De allí
es que se da paso al ritual de muerte y resurrección. Esto haciendo alusión a regresar del valle de la muerte o de las sombras y ascender. Es decir, el recorrer la materia sin perdernos en ella. Si lo vemos, nos recuerda mucho a lo que explica Todd, el maestro de la materia. El poder habitar la materia, ir a la profundidad sin perderte y regresar. Esto sería parte del punto de la resurrección, una vez que se llevó a cabo la pasión. Aquí hay puntos bien importantes porque recordemos que Jesús, dentro de los momentos que se narran, dice que fue tentado en el desierto de Gobi. Y todo en sí, de la historia que conocemos, es una llave alquímica más profunda, pero el punto no es como ir punto de la historia, o sea, como que perderme en los detalles. Pero si lo vemos, cada parte que narra la Biblia o este texto sobre cómo fue la vida de Jesús, son llaves alquímicas, son llaves místicas profundas que hacen alusión a un viaje alquímico, a iniciaciones, a un proceso cósmico. Y posteriormente haré un video como de estos puntos en particular. La intención de poder ahondar en estos detalles, en estos 3 puntos, es ver cómo el misterio, o resumir, habla de estas 3 fases como un proceso de conjuramiento de luz, el proceso más grande de conjurar luz en la tierra. Pues bien, el misterio en sí es un ritual no terrenal, aunque pareciera algo de solo la materia y la tierra o algo como expresión de nuestra caída de conciencia, es más profundo. Es un ritual cósmico para poder proyectar que como seres recibimos la sabiduría. Ahí la tenemos latente, es parte de nosotros y habita en el corazón, pero se fue distorsionando y perdiendo en la mente. El impulso crístico es la manera de las altas jerarquías cósmicas de recordarnos que la sabiduría debe habitar en balance en nuestro corazón y de allí podremos acceder a los reinos superiores. Pero para ello debemos cruzar el umbral. Por ello es que aquí en la materia existen esos impulsos de dualidad de la sabiduría en caída de conciencia y debemos trascenderlos, ver más allá del velo, ver más allá de la ilusión e integrarlos en balance para recobrar nuestra sabiduría. Esa sabiduría que, como hemos dicho mucho, habita en el corazón, pero en balance. Y una vez que lleguemos a ese punto, podremos acceder a los reinos superiores y reconocer el impulso crístico, el impulso del corazón. El impulso crístico sería el hecho consumado de arriba hacia abajo, un espejo de lo que habita en los reinos superiores aquí en la materia. Un acto, como bien decía Rudolf Steiner, suprasensible, que es más grande que nosotros mismos, es más grande de lo que pudiéramos comprender y es habitar el cielo en la tierra, conjurar el cielo en la tierra, es decir, conjurar el amor cósmico de las altas esferas en la materia. Lo que nos hace cruzar el umbral de la muerte, o es decir, la resurrección, es el amor unido a la sabiduría. Como también lo describió Todd en las tablas esmeraldas, él ahí hablaba que en algún punto le preguntaron qué venía a hacer él aquí en la tierra, en ese proceso donde él podía elegir qué quería hacer. Y él eligió poner su sabiduría al servicio. Tuvo su propia iniciación, se presentó ante los 7 señores, etcétera, todo lo que ya platicamos en el video de las tablas esmeralda. Y él reconoce el impulso de la sabiduría. En él lo habita, cruza el umbral de la resurrección, por ello es que dice que vuelve del valle de las sombras. Y si vemos este mismo ritual de luz, no solo se lleva a cabo con Jesucristo o con el Cristo, sino con otras
figuras o arquetipos o esferas elevadas que vienen de los reinos superiores. Es un acto de amor. El reconocer nuestra sabiduría es purificar el conocimiento en el corazón. Es un acto divino en sí. Es el reflejo de lo que habita en el cielo, en los reinos superiores. Cuando conseguimos el dominio sobre nuestros propios impulsos, es posible desplegar el amor en sí, es decir, recobrar el espíritu, es recobrar lo que somos. Aquí puse una imagen de cómo visualizo yo la tríada. La tríada sería el Padre o la fuente. ¿Por qué el Padre? Porque es el mentalismo. Recordemos que el impulso primario viene desde el principio del mentalismo, por ello el Padre, porque está ligado a una polaridad masculina. El Hijo, que sería el espejo del Padre, como Horus. Ya hemos platicado en el video anterior que subí al canal lo que es Horus y lo que representa como conciencia, cómo es un espejo de Ra o del Padre, pero una vez que ya integró las dos polaridades, la femenina, Isis, y la masculina, Osiris, en el ejemplo que puse. Y el Hijo sería el espejo del Padre, o Horus, y el Espíritu Santo, que sería el impulso anímico, aquello que le da vida. Esta tríada es la tríada en balance. Es la tríada a la que debemos nosotros aspirar para estar integrados. La tríada en caída o en la materia es la tríada que conocemos como Jesús, que es el impulso crístico a llegar, Ahriman y Lucifer, las polaridades en caída. En resumen, para poder cerrar el misterio es hermoso, es en sí el conjuramiento de luz aquí en la tierra, el entender impulsos que de repente nos cuesta desarrollar o que podemos verlos como figuras, y que voy a hacer su propio video para cada uno, para Cristo, para Ahriman y para Lucifer. Pero el resumen es que el misterio de Gólgota en sí es habitar la conciencia crística, es poder reconocer el amor como un impulso cósmico que se trasciende reconociendo la dualidad, es decir, el impulso de Ahriman y de Lucifer, y ascendiendo al corazón, es decir, habitando dicha esfera, dicho chakra, esta cuarta densidad, con el impulso de recordar la sabiduría que radica y vive allí en el corazón y que se purifica en esta cámara, en nuestra piedra filosofal. Es un ritual de sangre porque sí, se requirió ciertos puntos, ciertos momentos, pero fue un reflejo de la distorsión que hay de los rituales de luz, pero dio paso a una nueva era. En lugar de llevarlo solo a un ritual de luz, se distorsionó y se llevó a este punto de sufrimiento. Sin embargo, no se perdió la esencia, que es vivir estas tres etapas de la encarnación, la pasión y la resurrección, que tienen la idea de conjurar el impulso de la conciencia crística como un impulso cósmico del amor, un reflejo de que podemos habitar el cielo en la tierra y de recobrar nuestra sabiduría que habita en el corazón. Les agradezco como siempre que me acompañen o me escuchen aquí en este video. Les recuerdo que los miércoles es cuando subo contenido. Pensé que iba a ser un video mucho más amplio, pero no quise perderme mucha información porque me gustaría cómo desarrollar cada impulso en su propio video, para darle como su peso, para poder ahondar más y sobre todo que no se haga tan pesado, que no sea como un video de mucho tiempo donde se puedan perder los temas. Esta fue una introducción a tres arquetipos, más bien a tres impulsos que actualmente viven aquí con nosotros en la materia y que es importante entender porque nos van a ayudar en nuestro proceso de trascender
e integrar información en nosotros. Entonces estoy muy agradecida como siempre que estén aquí conmigo y nos escuchamos el siguiente miércoles. Les mando mucha luz.